Segundo resumen de la unidad 3, el Imperio Romano. Lección número 2. Los romanos tenían una sociedad marcada por tres estamentos. Los patricios, que eran la clase dominante, en la que se encontraban los nobles y senadores que dictaban las leyes. Tenían también todos los privilegios, tanto fiscales como judiciales, políticos y culturales. El segundo escalafón eran los plebeyos, entre los que estaba el pueblo llano y los soldados. Finalmente teníamos a los esclavos, que no tenían ningún derecho y eran una posesión de sus amos, es decir, eran considerados cosas, bienes. La familia romana estaba constituida por el pater familias, o sea, el papá, la mujer, los fili familias, los hijos, y también por los esclavos. Recordemos, eran considerados objetos. Las casas romanas se dividen en dos. La primera es la domus, considerada la casa familiar para la nobleza, y los plebeyos ricos. Tenía de 1 a 3 pisos, estaba conectada a la red de acueductos, por lo tanto tenían agua, tenían patio, tenían cocina y baño dentro de la casa, además del resto de las habitaciones. En tanto, los plebeyos y soldados solamente disponían de las ínsulas, que eran algo así como edificios de departamento, tenían solamente habitaciones en todos los pisos superiores. Eran construcciones bastante precarias. Y en la parte de abajo existían pequeños mercados, unas especies de restaurantes que vamos a ver un poquito más adelante y baños públicos. La red de acueductos da origen a lo que conocemos hoy en día como nuestra red de agua potable. Extraían el agua desde el río Tíber u otros ríos, realizaban pozos para inspeccionar, decantaban el agua para extraer los sedimentos, utilizaban canales cerrados para poder transportarla hasta los estanques y finalmente para que llegara a la ciudad. Recuerden que las ínsulas no tenían agua dentro de los departamentos, pero sí habían plazas públicas donde se podía recoger el agua. Además existieron los baños públicos que, si bien no tenían un, un estándar higiénico, eran bastante cotizados por los romanos para poder realizar sus necesidades y poder bañarse. Los romanos también se divertían. Tenían el teatro, donde montaban obras dramáticas. Recordemos que utilizaban máscaras solamente porque actuaban únicamente los hombres. El anfiteatro, del cual conocemos hoy en día los vestigios también del Coliseo romano, es donde se interpretaban batallas navales y además eh, los gladiadores peleaban entre ellos o también con animales. Finalmente tenemos el circo romano, que es esta estructura ovalada en la que se realizaban las carreras eh, con caballos. Los romanos fueron politeístas. ¿Qué quiere decir esto? Que creyeron en muchos dioses y los heredaron de los griegos. Juno, Júpiter serían la pareja que comandaría a los dioses. Juno como la diosa de la familia y Júpiter como el dios de los dioses, es decir, como Zeus. Ahí están también los demás como Neptuno, que sería Poseidón, Plutón, que viene a representar a Hades, Minerva, que representa a Atenea, la diosa de la sabiduría, y Mercurio, que representa a Hermes, el dios mensajero. Posterior a esto, y entre tantos conquistas, llegaron al territorio palestino, donde conocieron el cristianismo.
Al principio fueron perseguidos todos los cristianos, pero finalmente los romanos comenzaron a generar aceptación por este Dios y se convirtieron en una cultura monoteísta. Pasaron de ser politeístas a ser monoteístas. Entonces ahora respondamos. Los romanos pasaron a ser... ¿Qué nombre recibieron las viviendas romanas? ¿Dónde y cómo se divertían los romanos? ¿De dónde surge la idea de la red de agua potable actual? Nos vemos pronto.